La entrevista de la semana. Bueno, el programa de hoy, como ven, está siendo algo diferente. Como el asunto que vamos a tratar es tan interesante y tiene, digamos, tantas derivadas, no me gustaría plantear los próximos minutos como una entrevista al uso, sino como una charla en la que poder abordar la comunicación en general y, como les decía al comienzo de este programa, la B2B en particular. Saludamos para ello a Miguel López Quesada, es director de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Gestamp y también es presidente de la asociación DIRCOM, de directivos de comunicación. Señor López Quesada, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Y también está con nosotros Francisco Polo, director de comunicación de Ferrovial. Muy buenas, don Francisco. Hola, buenas tardes. Que veo también que hablaremos de él, que nos trae un libro, tenemos un libro que se llama La comunicación efímera, que está prologado además por Manuel Campo Vidal. Enseguida hablaremos de él y también saludamos al editor de DIR Confidencial, a Julen Ariza. Julen, muy buenas. Hola, Gonzalo. Julen, si me permites, a ti te voy a tutear. Pero pese a tu cargo de editor, te voy a tutear. Bueno, señor López Quesada, señor Polo, ¿cómo podemos definir la comunicación B2B? Y sobre todo, ¿qué diferencias básicas habría con la que se dirige al consumidor final? ¿Quién quiere romper el hielo para explicarnos las diferencias o situar el contexto en el que estamos? Bueno, si quieres empiezo yo. Por favor, señor Polo. Y puedes evitarlo de señor, sí. Porque yo creo que estamos todos entre profesionales de comunicación y preferiría acogerme al tuteo que mantienes con Julen. Yo creo que hay un tronco común entre lo que es la comunicación que está llamando B2B y la B2C, que es, yo te diría que es el grueso de lo que es la comunicación, que fundamentalmente es tratar de influir en la sociedad, tratar de influir en el otro, pues para de alguna manera determinar determinadas decisiones. Y posiblemente lo único que varía, uno de los aspectos más sustantivos que varía son los canales que se utiliza y también de alguna manera el objetivo final. En uno está el consumidor, el gran consumo, con lo cual se imponen fundamentalmente la utilización de canales de comunicación de masas, y en el otro pues es una relación más directa a un público, digamos, más limitado en el número, pero también desde un punto de vista, yo te diría que cualitativo, pues quizá con algunos rasgos de selectividad o de especialidad que no tiene el gran consumo. Miguel, ¿a qué canales se está refiriendo Francisco o Paco en este sentido de diferencias entre uno y otro? Está claro que el público es diferente, uno es el consumidor final, el otro es más selectivo, digamos, pero ¿qué canales se utiliza uno y qué canales se utilizan en otro tipo de comunicación? Bueno, pues hay una parte, por ejemplo, de los medios de comunicación que en un sentido muy amplio tienen un amplísimo espectro, pero claro, hay medios de comunicación especializados en sectores concretos. Si uno habla del sector del automóvil, como es mi caso, hay medios específicos del sector del automóvil, pero es que puede haber medios específicos del sector de recambios dentro del automóvil o de los neumáticos dentro del sector de recambios de los automóviles. Entonces, en la medida en que tu público es cada vez más estrecho, digamos, los concesionarios o los talleres que instalan neumáticos, probablemente la revista de referencia para ellos sea la que habla de eso. Aunque puedan leerlo en un medio generalista, de vez en cuando alguna información que tenga que ver con su sector. Si uno piensa en el mundo farmacéutico pasa lo mismo. Si uno piensa en la información financiera, nos pasa igual. Entonces, cuando uno trabaja en un sector, en la medida en que ese sector está más especializado, surgen medios de comunicación muy especializados. Surgen eventos y foros muy especializados, es decir, los salones o las ferias o los grandes certámenes donde se dan cita todos los actores de ese sector, de esa industria. Acuden los compradores, los vendedores, los proveedores, los reguladores. Entonces, esa comunicación B2B normalmente lo que tiene es unos ámbitos de audiencia más estrechos, si quieres, en el calibre con el que tienes que disparar, pero mucho más profundos. Hablas a menos gente que sabe mucho más del tema del que quieres hablarle, con lo cual sus preguntas suelen ser mucho más técnicas, mucho más concretas. Sus dedicaciones de tiempo son mucho más específicas, saben que hay momentos del año en que se toman decisiones de compra o de venta, si hablamos de licitaciones públicas o si hablamos de grandes contratos, normalmente hay momentos en que se están tomando esas decisiones, entonces tampoco tu comunicación es algo que debas hacer permanentemente durante todo el calendario, porque a lo mejor realmente hay meses del año en que es inoperante, estás disparando y no hay nadie al otro lado.
Y luego, además de eso, tenemos todo el entorno digital. Cada vez más lo que es posible es establecer una comunicación bidireccional con muchos de esos públicos que son receptores de newsletters, son receptores, lectores de blogs, son gente suscrita a listas de distribución donde se habla de una información muy específica. Son suscriptores de publicaciones especializadas, como puede ser el caso de DIR Confidencial. Entonces, cuanto más especializado tu discurso, más estrecho normalmente al público al que hablas, pero con mucho mayor conocimiento y por lo tanto mayor nivel de intensidad y de profundidad en esa relación. Y el mundo digitalizado permite una interacción que, además de medible, permite la bidireccionalidad y además en todos esos casos está permitiendo hablarle al individuo. Es decir, tú puedes llegar a personalizar mucho esa interacción que tienes con alguien hasta el extremo de que empiezas a considerar que tienes una relación en la que sabes que al otro lado ya no hay un consumidor anónimo, hay esa persona que toma decisiones determinadas y que es muy bueno que te conozca a ti personalmente. Y eso hace que se pueda personalizar el mensaje, entiendo, ¿no? En muchos casos sí, y con el entorno digital es fácilmente personalizable, porque es que tú puedes estar incluso en discusiones a través de redes sociales, teniendo un diálogo con muchos de esos públicos que no necesariamente interesa al conjunto de la sociedad, con lo cual a lo mejor el que esté escuchando ese diálogo probablemente en una red social, si fuera totalmente abierto, pues diría, no me interesa nada de lo que estoy oyendo aquí, porque se están hablando de calidades del cemento o están hablando de tipos de acero. Pues probablemente no es el discurso que le va a interesar al colectivo, pero seguro que a la gente que está en ese sector le interesa muchísimo y es muy relevante para ellos. Julen, una pregunta, esa profundidad que se desprende de esa relación con esos medios de comunicación especializados puede redundar en una mayor especialización o complejidad o peso del cargo del DIRCOM dentro de esas empresas que tienen ese tipo de comunicación B2B respecto a otras empresas en las que suele estar más deslindadas otras áreas como marketing o como relaciones institucionales, empresas que son más en comunicación al consumidor. Bueno, yo diría que no necesariamente. Yo creo que un profesional que trabaje en una firma de gran consumo pues tiene que conocer sus productos y todo el entorno que le rodea, de las personas que influencian, los sectores de opinión que influencia y cómo se genera una actitud positiva hacia el producto y que te exige un gran conocimiento del negocio, del producto, de los territorios, de las autoridades y de todos los grupos de interés que influyen. Yo creo que no necesariamente. O sea, por entenderlo, un profesional de la comunicación que trabaja en una empresa de cruceros necesariamente tiene que haber ido en un crucero y saber de qué va el negocio, los pros, los contras, las debilidades que pueda haber. ¿Es obligatorio, entre comillas? Yo hablo de mi caso. Mi caso es que yo trabajo en el sector de automoción hoy y vengo de otro sector que era el de los contenidos digitales. Anteriormente trabajaba en consultoría de comunicación, que es una variedad de sectores enorme. Pero yo creo que lo que sí tienes que tener es la humildad para reconocer lo que no sabes de un sector, la generosidad para dedicarle el tiempo que te requiera el aprender de ese sector, porque tienes que ser una herramienta al servicio del negocio y en esa medida tienes que conocer lo que tu negocio valora y lo que necesita. Pero está habiendo una creciente tendencia también a buscar que los profesionales al final sean más transversales. Es decir, tradicionalmente las compañías de alimentación, los DIRCOM, venían del sector de alimentación. Ha habido un momento, años atrás, en que las compañías de alimentación han empezado a especializarse más en productos cada vez más cercanos al cuidado de la salud, lo que se llaman nutraceuticals. Entonces empiezas a hablar con un lenguaje casi sanitario de ventajas funcionales de algunos de esos productos y un profesional de comunicación que venga a lo mejor del sector farmacéutico hoy en alimentación tiene un campo muy interesante. En mi caso, yo vengo de un sector como el de los contenidos digitales, resulta que hoy estamos hablando de un vehículo que es, la digitalización es inminente. Estamos hablando de que se diseñan asistidos por ordenador, estamos hablando de la conectividad, del 5G, de muchas de las cosas que a lo mejor en un sector como más desconectado en teoría, como eran las telecomunicaciones o los contenidos digitales, hoy resulta que confluimos mucho. Si tú hablas de los cruceros, no sé si hay que haber montado en un crucero, pero lo que es seguro es que cuando vas a ser el comunicador de una compañía de cruceros, seguro que tienes que montarte después en el crucero, tienes que ser un usuario de los servicios, tienes que conocer la realidad del negocio y tienes que ser capaz de explicarlo. Pero esa visión muchas veces demasiado parcelada que te da el ser hiperespecialista en un sector, a veces también es algo que se quiere romper cuando buscas un profesional con una visión más abierta, o que venga de un mundo de gran consumo y lo vas a pasar a un negocio B2B, o que venga de un mundo financiero y va a pasar a un mundo de tecnología, porque empezamos a hablar de fintech. Hay muchos sectores cada vez más que son convergentes, y creo que ahí el profesional de comunicación tiene que ser versátil y tiene que tener dos premisas.
entender el negocio, lo que le lleve a ponerse a velocidad de crucero, pues cuanto menos mejor. Y lo segundo, seguir trabajando con las mismas reglas de profesionalidad con que lo hiciera en cualquier otro sector, que son las reglas de juego de utilizar la verdad por delante, saber que tus públicos esperan cosas de ti y anticipar que no solo comunicas cuando tienes cosas buenas que contar. Claro, eso es una clave fundamental. Bueno, si pensamos en campañas de comunicación exitosas, Paco, Miguel, podemos pensar, pues no sé, por decir algunas marcas, Red Bull, Coca-Cola, Apple, Amazon, bueno, y tantas marcas, ¿no? Pero en las empresas B2B, las campañas de marketing y comunicación no son tan comentadas, eso es evidente, pero no por ellas, digamos, son menos efectivas, ¿no? Bueno, yo creo que tú lo has subrayado bien el punto, porque yo creo que al final lo que cuenta es el resultado. Y en compañías como la de Miguel y como la mía, pues al final lo que cuenta es que tú hayas sido capaz de generar una imagen, un discurso, un storytelling, unos mensajes lo suficientemente convincentes que rodeen a tu empresa de los atributos necesarios que hacen que al final pues consigas el negocio, el contrato, el proyecto que estás anhelando. Por ejemplo, ahora cuando veníamos caminando hacia acá, lo estábamos comentando en la calle y, por ejemplo, nosotros en Ferrovial, pues en un momento determinado, en una disputa internacional, pues conseguimos el aeropuerto de Heathrow. Es decir, cualquier español que vaya por el aeropuerto de Heathrow tiene que saber que desde el año 2006 es de propiedad de una empresa española. Para conseguir esa adquisición, pues evidentemente la compañía, junto con la oferta económica que presentó, junto con la oferta técnica que presentó, pues tenía que tener los atributos necesarios para que un país como el Reino Unido confíe uno de sus principales activos a una compañía extranjera. Y si nos vamos al terreno de, no sé, por ejemplo, de que yo creo que hacen un gran trabajo en esto que estamos llamando B2B, de las firmas profesionales, sean despachos de abogados o sea cualquier otro tipo de asesoría, pues yo creo que rodear a una firma de abogados de una imagen de seriedad, de consecución de resultados, de entender los proyectos, es algo fundamental, es un intangible, pero que está ahí y que al final del día pues rinde un resultado en el éxito y en la consecución del negocio. Yo si me perdonas, sí, por Dios. Añadiría un factor que es que cada vez cobra mayor importancia, y es que en la competencia por el talento nosotros tenemos que ser capaces de generar también un apetito por nuestras marcas para esos jóvenes y esos profesionales que piensan en una carrera profesional y que normalmente, tú has citado muchas empresas que todos tenemos en la cabeza, pero a lo mejor resulta que la gente piensa menos en el que fabrica los chips dentro de muchos de los aparatos electrónicos o el que desarrolla el software que luego utilizamos en muchas de las herramientas que cada día vemos. Entonces, el que esas compañías también se visualicen hace que alguien se plantee. Por ejemplo, yo pienso en un sector como el de la automoción en España, la gente reconoce inmediatamente las marcas de los fabricantes de coches. Lo que mucha gente no sabe es que los que fabrican esos coches, en un 75% del valor añadido de ese coche, lo generan los proveedores que hacen los componentes de automoción. Esos proveedores en un peso importantísimo, y nuestro país es una potencia en ello, y compañías como la mía, Gestam, pero otras como el Grupo Antolín, o como el Grupo Mondragón, o como Zanini, o muchas compañías, son compañías enormemente interesantes porque sus centros de decisión están aquí. Es decir, el profesional que trabaja en esas compañías está trabajando en la casa matriz, mientras que en casi todas las compañías multinacionales el profesional que trabaja en España normalmente trabaja en la filial. Entonces, eso en términos nuestros también es muy importante. Donde se decide la estrategia es cuanto más cerca de la cabeza. Pues en un sector poco visible para esos jóvenes que se plantean trabajar en un sector de ingeniería o de contenidos o de diseño en materia de automóvil, pensar rápidamente en los fabricantes les lleva a pensar, yo quiero trabajar ahí, pero resulta que para trabajar en la central de eso tienes que estar pensando en Japón, en Estados Unidos o en Alemania o en Francia. Mientras que para trabajar en una empresa que al final factura unos miles de millones, tiene unos centenares de miles de empleos por el mundo, resulta que esas empresas, muchas de ellas, su cabeza está en España. Eso, si no lo comunicas, nunca nos va a llegar ese talento. Pero entonces, Miguel, permíteme hacer de abogado del diablo. Teniendo en cuenta este dato que me ha parecido muy relevante y que yo confieso que desconocía, que el 75% del contenido de un automóvil viene de proveedores y encima que están en España, con centros de decisión en España, probablemente de empresas españolas. Ese dato, ¿por qué no lo sabe el gran público?
Es decir, eso no digo que sea un problema de comunicación de estas empresas como Gestamp, ni muchísimo menos, pero digo, ese dato me parece muy relevante como para que sea de conocimiento general. Es que hay mucho de lo que tradicionalmente ha tenido la comunicación B2B, que es ese pudor a no hablar tú, que hable el cliente. Entonces, tu papel como B2B muchas veces es ser el mejor aliado de tu cliente, pero no tener una visibilidad. ¿Qué cambia? Pues que cambia primero que muchas de nuestras compañías a lo mejor salen a bolsa. En mi caso fue así en el año 2017. Tienes que ser atractivo para unos mercados financieros que a lo mejor tienen que visualizarte. Esas compañías, como digo, compiten por un talento que tiene que pensar que tú eres una oportunidad profesional tan interesante como muchas otras o más. Esas empresas compiten por una financiación en un mercado también abierto en el cual ese elemento reputacional pues puede ser la diferencia entre que a ti te den un punto más o menos de financiación en los tipos de interés o que te tengan un poquito más de afecto porque piensen que eres una compañía que tiene unos intangibles que no son solo su cuenta de balance. Entonces, ya la comunicación B2B y la B2C, como decía Paco al principio, no son tan diferentes en su esencia. Cambian algo los públicos, cambian algo los canales, cambian algo los momentos, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Y en el mundo desintermediado en el que la información se ha convertido en un bien muy accesible gracias a Internet, pues resulta que ahora mismo muchos de esos públicos toman decisiones sobre compañías que a lo mejor eran invisibles para ellos antes, y efectivamente no eres visible para el conjunto de la sociedad, pero cada vez más. Y si lo vemos, una de las incorporaciones que tuvimos, por ejemplo, en el sector de componente de automoción, que está en su patronal Sernauto, pues hace unos pocos años incorporamos una figura de comunicación. La percepción de cómo ha cambiado ese sector para la sociedad española, para los decision makers, para los políticos que al final tienen que visualizar que ayudar al sector de automoción no es solo ayudar a los fabricantes, también es ayudar a los fabricantes, pero claramente ayudar al sector de componentes tiene un efecto positivo para la economía y para la sociedad española muy superior a lo que ellos conocían antes. Efectivamente, es un problema de comunicación que muchas veces nace del hecho de que tú dejas el protagonismo a tu cliente, pero empiezas a darte cuenta de que también tienes que tener cierta visibilidad para que algunos de esos públicos te tengan en cuenta. Interesantísima entrevista que estamos teniendo con Miguel López Quesada, director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de Gestamp y presidente de la Asociación DIRCOM. También Francisco Polo, director de Comunicación de Ferrovial, y Julen Ariza, a quien doy ya la palabra, editor de DIR Confidencial, sobre el B2B y la comunicación en general. Y sobre todo, lo que me está gustando, Julen, son los casos concretos que estamos viendo, aterrizar lo que es la comunicación, ejemplos concretos que nos contaba Francisco sobre el tema de Heathrow, que me ha gustado mucho. Oye, claro, previa a esa adquisición tiene que haber habido una comunicación para situar, posicionar a Ferrovial, después el tema de los abogados. Me parece fundamental también los ejemplos que nos ha puesto Miguel. Así es, lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho y me gustaría retomar el hilo de lo que decía Miguel sobre esa cesión o esa renuncia de los profesionales o las empresas B2B en nombre de otros que suelen ser los que están en la primera línea, y me ha recordado mucho al papel habitual que adoptan los DIRCOM. Hay otros roles en las compañías que buscan mucho más protagonismo. Los directores de comunicación suelen siempre renunciar a él en beneficio de otro. Y a veces tiene la sensación de que o bien la nomenclatura del DIRCOM ha sido superada o los DIRCOM necesitan reivindicarse para que de alguna forma una profesión de la que se opina mucho, que es la comunicación, porque todo el mundo la palpa y la toca habitualmente, no es como otras disciplinas quizá más arcanas, por así decirlo, pero sí que es verdad que parece que esa cesión pues les ha hecho renunciar a cierto protagonismo, a cierto peso. Bueno, yo creo que los DIRCOM, al menos es tal y como yo lo veo, tenemos que estar siempre en la cocina. Tenemos que elegir buena materia prima, tenemos que preparar buenos condimentos, tenemos que condimentarlos bien y tenemos que servir platos muy bien presentados. Pero evidentemente el camarero y el comensal, en mi opinión, nunca debería ser el DIRCOM. Creo que nuestra profesión, cuando la eliges, tienes que renunciar de alguna forma pues a ese protagonismo o a ese estar en el spotlight, que hay otras profesiones que posiblemente lo reivindican más. Yo creo que un buen DIRCOM siempre tiene que estar en las bambalinas. ¿Y eso no contribuye a que desaparezca un poco su rol o la valoración? Hay una palabra que yo creo que debemos tener muy presente para nosotros, que es la humildad. Antes he hablado de la humildad de conocer tu sector y aprender y de estudiar como si fuéramos un médico que todos los días descubre cosas que no sabía. Pues nosotros el DIRCOM, la ventaja que tenemos es que tenemos una curiosidad normalmente bastante infinita. Es decir, nos gusta aprender de las cosas porque nos gusta contar cosas. Entonces, eso es una ventaja, pero hay que hacerlo desde la humildad de que tú efectivamente no eres el protagonista de la noticia. La noticia es
lo que hace tu compañía, lo que hace tu institución. La noticia es lo que el primer ejecutivo quiere transmitir a sus públicos. Tú eres el que lo hace posible. Y efectivamente a lo mejor corremos el riesgo en algunos casos, como le puede haber pasado a los grandes chefs, de que a lo mejor lo importante ya no era que estuviera cocinando en la cocina, sino que diera unas entrevistas magníficas o que tuviera una estética muy particular. Entonces, yo creo que en la medida en que el DIRCOM se convierte en protagonista de sus historias, está perdiendo una parte de esa esencia que tiene, que es ayudar a su negocio a través de unas técnicas, como el financiero ayuda a su negocio a través de otras técnicas, o como el director de recursos humanos ayuda a su negocio a través de otras técnicas. Nosotros hay quien habla de que tenemos oficio. Yo creo que tenemos oficio, y ese oficio no es igual que el de otros, sencillamente es que sabemos hacerlo de una manera determinada, pero el protagonismo no debe estar en nosotros, debe estar en lo que hacemos y a quién representamos. Y creo que en esa medida es una profesión que a lo mejor es verdad que no siempre ha hecho bien sus deberes a la hora de poner en valor lo que hace, y nos han faltado algunas cosas. En mi opinión, y lo digo muchas veces, creo que los directivos de comunicación somos muy com y poco dir. Es decir, tenemos que aprender que cuando estamos en una organización tenemos que hablar un lenguaje directivo, tenemos que medir y demostrar una contribución al negocio, tenemos que ser capaces de transaccionar y negociar. ¿Y eso implica que los DIRCOMs tienen que estar en los comités ejecutivos de las empresas? ¿Creéis que es necesario esta vinculación, o no es necesario? Yo creo que es en mi opinión, creo que es una reivindicación que tenemos los DIRCOMs, pero creo que sobre todo es una necesidad para las empresas. Creo que la perspectiva que aporta un DIRCOM en un comité de dirección es absolutamente crucial, porque posiblemente no hay ningún otro profesional que se siente en esa mesa que tenga... Yo trabajé años en Burson, y el fundador de Burson, el señor Harold Burson, decía que las 4 funciones del DIRCOM, y yo creo que todavía siguen vigentes, igual no sé si voy a ser capaz de recordarlas ahora en este momento, ¿no? Pero en buena medida era observar qué ocurre en la sociedad. En segundo lugar, sensibilizar a la empresa respecto a esos elementos que ocurren en la sociedad, porque la sociedad cambia mucho, es muy dinámica, y posiblemente las empresas son más estancas, y el DIRCOM lo tiene que hacer una labor un poco, digamos, de Pepito Grillo, de conciencia pública, de conciencia interna de lo que hace bien o no hace bien una empresa, para empujar a la empresa a que siempre haga las cosas adecuadamente, no solo cumpliendo la ley, porque la ley también a veces va detrás de la sociedad, sino acorde con, digamos, las tendencias sociales que están produciendo, y por último comunicarlo internamente y comunicarlo externamente. Y yo creo que esas 4 perspectivas del trabajo de un DIRCOM posiblemente no la tienen, es el único profesional dentro de la empresa que está. Por eso me parece muy necesario que la aportación, la contribución que hace el DIRCOM al éxito de una empresa, al éxito de un negocio, al éxito de un proyecto, esté siempre presente. Y al hilo de eso quería comentarte, porque yo creo que nuestro trabajo, Miguel ha pronunciado una palabra que para mí tiene un valor enorme, pero yo creo que nuestro trabajo tiene mucho de oficio, y además me reivindico modestamente el valor de la palabra oficio, porque la palabra oficio lo que quiere decir es que tú sabes hacer bien las cosas que sabes hacer, que las dominas, que dominas las técnicas, que dominas el momento, que dominas las claves de tu oficio, de tu profesión, pero luego también tiene mucho de ciencia. Yo creo que en este sentido, pues los profesionales hemos dado un gran paso adelante. Es decir, que un buen DIRCOM tiene que dominar la política, tiene que dominar la sociología, tiene que dominar la economía, tiene que dominar la comunicación, por supuesto. Bueno, Julen, no sé si era sobre el tema, Julen, porque si no... vale, pues sí, para ahondar en el asunto. Bueno, simplemente saber en ese sentido de tanto reivindicación como necesidad de las propias empresas, y esa aspiración al final de participar en los órganos de gobierno y de decisión, si posiblemente sea la propia palabra del DIRCOM, la nomenclatura del cargo, la que podría estar superada, y habría que buscar, dado que ya se generan o se gestionan nuevas disciplinas, que ya no solo la gestión pura de la comunicación, que se solía relacionar más antes con la comunicación externa. Con la relación con los medios. Con la relación con los medios, exacto. Si habría que buscar, o si existe alguna palabra... ¿Pero qué otra palabra? ¿Piensas alguna en concreto? No, pregunto, Pregunto si existe un debate, mira, si existe es un debate y una reflexión que estamos haciendo, y que yo mismo, como presidente de DIRCOM, a veces me pregunto si el propio término nos enclaustra, nos mete en una cajita que a lo mejor es más pequeña de lo que
de lo que la función tiene hoy en sus cometidos. Es verdad que te encuentras con que a veces parece que al DIRCOM nos van añadiendo títulos cuando nos quieren reconocer un valor más estratégico, pero también es verdad que si yo reflexiono sobre los temas que nosotros hemos ido poniendo en la mesa a lo largo de las décadas en las que nosotros empezábamos a hablar de acción social antes de que lo llamáramos responsabilidad social o sostenibilidad, en que nosotros empezábamos a hablar de llevarnos bien con públicos que no eran nuestros públicos directos antes de que a eso lo llamáramos relaciones institucionales, en que hablábamos de transmitir nuestros mensajes al regulador antes de que eso lo llamáramos lobby, en que hablábamos de reputación antes de que a eso lo llamáramos reputación. Entonces empezamos a hablar de muchos conceptos que hoy se han profesionalizado probablemente con muy buen criterio, pero en los cuales lo que estamos haciendo a veces es fragmentar algo que es unívoco, que es la reputación. La reputación es una, y no hay 10 reputaciones según qué personas la tengan. La reputación es la percepción que cada uno de nuestros públicos tiene sobre nuestra realidad, con lo cual es imposible pensar que eso no se ve impactado por lo que hacemos. Si nosotros somos los que entendemos ese concepto de reputación de una manera más clara y los que tenemos ese oficio para gestionarlo y para intentar mejorarlo o influir en que no se dañe, es verdad que tenemos una visión muy transversal. En la medida en que empiezas a fragmentar las funciones, el problema es que empiezas la nomenclatura empieza a crear órganos, y esos órganos empiezan a ser como un cuerpo al que le han salido 5 brazos. Si estamos preparados para tener 2 brazos, lo importante es que el brazo derecho y el izquierdo estén coordinados. Si tuviéramos 5 brazos de hoy para mañana, nos daríamos cuenta de que cuando vamos a intentar coger el vaso en la mesa, a lo mejor lo tiramos, porque 3 de los brazos van a intentar coger el mismo vaso y ninguno coge el vaso. Entonces, mi metáfora viene a decir, la reputación es una. Si la gestión la fragmentamos en demasiados profesionales especializados en áreas o aspectos muy relevantes todos de esa reputación, el problema que tenemos es que la percepción que generamos probablemente va a ser fragmentaria. Y al final, la resultante de eso, en reputación, no hay más que una. Y es buena, mala, mejor, peor. Entonces, lo que tenemos que reivindicar es nuestro papel en esa orquesta en la que no queremos tocar todos los instrumentos, pero sí sabemos cómo hacer que la orquesta suene mejor si le damos un poquito de ritmo por aquí o si hacemos que entre un solista en un momento determinado. Entonces, no quiero decir que seamos el dueño de las actividades, quiero decir que somos un magnífico asesor que ayuda a que esa orquesta suene muy bien afinada. Pero entonces, Miguel, perdona, el papel de esta orquesta, ese solista que puede entrar en un momento dado, implica que la comunicación, el marketing en las empresas lo tiene que realizar la propia empresa o se tiene que externalizar, por entenderlo bien. No sé, normalmente, no sé, en las empresas en las que estáis o en el mundo en general de las empresas B2B. ¿Cómo funciona? ¿Se externaliza o se realiza desde la propia compañía? Yo creo que, yo te diría que el grueso de la comunicación, no sé si es la mejor palabra, el cerebro de la comunicación tiene que estar necesariamente dentro. Y solamente externalizas aspectos, a veces pueden ser estratégicos, pero normalmente son aspectos más bien de naturaleza táctica. Pero yo creo que una sociedad, una entidad, una empresa que quiera tener una buena comunicación acorde con sus necesidades tiene que tener internacionalizado esa dirección de comunicación, y que además con 2 rasgos, que algunos lo hemos comentado ya, que es estar en la mesa donde se toman las decisiones en la empresa o donde al menos se aportan puntos de vista, y luego, en mi opinión, también es crucial depender del presidente o del consejero delegado de la sociedad. Por cierto, Francisco, sí, enseguida, Julen, es que antes cuando comentabas de los 4 puntos que te decía Bursón, el del Pepito Grillo, el de decir las cosas negativas, las positivas es evidente, incluso entiendo que puede ser grato, pero ese punto de denunciar cosas negativas, de una imagen, de reputación que puede tener una compañía, ¿realmente se hace? Es fundamental, entiendo, como labor de DIRCOM, pero hay, y permiten la expresión, agallas para hacerlo, pese a las consecuencias que hacer de ese Pepito negativo que puede yo tener. Creo que si no tienes agallas, dedícate a otra cosa. Si no tienes agallas, si quieres trabajar en comunicación, dedícate a otra cosa, porque tienes que tener agallas para ese discurso interno que tú dices, que yo creo que es muy importante, porque a veces nuestros altos directivos tienen unos puntos de vista que, derivados con buenos criterios, con buenas intenciones, buscando igual resultados, digamos que orillan otros aspectos que tú los tienes que tener presente y los tienes que tener puestos de manifiesto. Porque además, como decía, creo que era Benjamin Franklin, antes hablaba Miguel de la reputación, pero Benjamin Franklin tiene una metáfora muy buena que compara la reputación con un jarrón chino.
Entonces, si nosotros tenemos aquí un jarrón chino, se nos cae, por mucho que ya le peguemos, nunca va a quedar igual. Con la reputación pasa algo similar. Y por eso ese papel de Pepito Grillo yo creo que es crucial. Y creo que también hay que tener agallas, porque en muchas ocasiones tenemos que, en el mejor sentido de la palabra, tenemos que dar la cara por nuestro cliente, tenemos que dar la cara por nuestra empresa, tenemos que dar la cara por nuestro presidente, y normalmente o en muchas ocasiones no es para darnos abrazos, sino más bien para situaciones que no son las más simpáticas del mundo, ¿no? A mí, mi experiencia es que hay que saber decir las cosas malas también, pero cuando dices las cosas malas, normalmente un primer ejecutivo es muy sensible a todo aquello que a lo mejor nadie le ha contado, que es el impacto negativo que puede tener, o cómo se va a entender una decisión, o cómo se va a malinterpretar un mensaje, o cómo se va a entender por varios públicos, porque normalmente el mundo empresarial está acostumbrado a que cada uno habla en su parcela a sus públicos. Es decir, alguien que habla a los inversores piensa en clave de inversores. Alguien que habla a los sindicatos piensa en clave de sindicatos. Pero pensemos, por ejemplo, en un cierre empresarial. A lo mejor cuando tú estás anunciando una reestructuración, la paradoja es que puedes tener una subida en bolsa. Pero ese mensaje, que a lo mejor tiene un efecto positivo y que a los inversores se les vende en clave muy positiva, a lo mejor resulta que en tu personal y en tu plantilla tiene un efecto negativo, claro, que hay que gestionar. Lo mismo pasa cuando a un consumidor le estás diciendo que lanzas un producto o que quitas un producto del mercado. A lo mejor lo que tú ves como una mejora de tu rentabilidad y a los inversores les va muy bien, a tu consumidor le crea una falta de un producto que quería y te monta un boicot. Entonces, lo que nosotros tenemos es cada vez más una visión muy perimetral, y vemos mucho más amplio, porque no somos los responsables de casi nada, pero somos los que ven todo. Y cuando ves todo, entonces empiezas a pensar con los ojos de esas audiencias, y entonces interiorizas ese discurso, lo traes a la mesa de un consejo o de un comité de dirección, y lo que aportas es una multiplicidad de visiones que normalmente cada uno con su visión parcelaria a lo mejor no ha tenido en cuenta. Y tú lo que haces es le pones contexto. Creo que nuestra función principal, y son las que decía Harold Burson, pero una de ellas es la escucha social, otra es actuar como una ventana a través de la cual entra eso a la empresa y a través de la cual sale aquello que de la empresa también muchas veces cuesta sacar, que es lo que hacemos bien e incluso lo que hacemos mal, pero que muchos públicos más de los habituales esperan saber de ello. Y creo que ahí hay una enorme oportunidad. Una oportunidad para los profesionales. El nominalismo que decías tú antes, Julen, si el término se nos queda pequeño o no, yo creo que hay dos cosas. Una, hay que cambiar el término, o hay que decir todo lo que ese término abarca, porque son dos carreras. Nosotros podríamos decir todo lo que de verdad el término DIRCOM abarca y nos daríamos cuenta de que muchísimo más de lo que tradicionalmente se asociaba es lo que está en ese término. O podríamos crear un término nuevo y empezar de cero. Pero llevamos 28 años, por ejemplo, como asociación, con una marca que realmente está muy reconocida, con una función que está reconocida, que a lo mejor hemos hecho una cierta dejación en explicarla mejor y una cierta dejación también en nuestras empresas a veces en dejar que territorios donde deberíamos haber dado un paso adelante y decir, no soy suficiente de esto, pero me formo y voy a por ello. Y hay áreas en las que nosotros a lo mejor nos hemos quedado en una zona de confort. Creo que ahí tenemos que hacer autocrítica y creo que debemos ser mejores directivos y no solo comunicadores. Yo ya le diría más, porque yo sé que esto es un debate, pero yo creo que la disciplina de la comunicación tiene una tradición académica muy grande, posiblemente más de la que pensemos si lo vemos epidérmicamente. Es decir, las primeras facultades de comunicación tienen igual 50 años de tradición. Libros sobre materias de comunicación hay a miles, a decenas de miles, a cientos de miles, y yo creo que es un patrimonio que no se debería poner en riesgo, porque me parece enormemente valioso. Yo creo que desde el punto de vista académico, de lo que significa el conocimiento académico, desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que es una actividad muy, muy, muy contrastada. Y posiblemente una de las uno de los brechas que tenemos es que cuando vamos a nuestras organizaciones y preguntamos, ¿tú sabes a lo que yo me dedico? Pues la respuesta que encontremos no siempre sea homogénea, sea plural, sea distinta. Si preguntamos a qué se dedica un abogado, pues yo creo que todo el mundo sabe a lo que se dedica un abogado. Claro. Un financiero también. ¿Cuáles serían esas áreas, digamos, que no serían la zona de confort que mencionabas, Miguel? Mira, yo disculpa un segundo, Miguel. Yo creo que ahora mismo en Madrid soy de los más veteranos directores de comunicación que hay. Yo empecé en el año 86 en la Cruz Roja y yo era director de comunicación y me ocupaba nada más que de dos cosas: de las publicaciones de Cruz Roja, que teníamos revistas. En medios, en las propias. Sí, medios propios, sí. Y luego la relación con medios. Ahora, 30 años después o 35 años después,
y mi caso es común al de Miguel y al de cualquier profesional que trabajemos en empresas como estas, pues yo te empiezo a enumerar las relaciones con medios, la comunicación digital, la web, las relaciones institucionales, la responsabilidad social corporativa, el reporting de la información no financiera, y puedo seguir. O sea, ha variado mucho ese abanico. Y creo que nosotros, como profesión, no hemos sido capaz de trasladarlo y de alguna manera homogeneizarlo de otra forma, cosa que en otras profesiones sí han sido capaces de hacerlo. Yo creo que lo que nos damos cuenta es que todo CEO intuitivamente sabe lo que puede pedir a su DIRCOM. Todo headhunter que busca un DIRCOM normalmente no es consciente de todo lo que ese DIRCOM va a acabar haciendo en la empresa. Entonces, buscas con una plantilla, y esa plantilla normalmente tiene una serie de funciones bastante tasadas que tienen que ver normalmente con la comunicación externa, en algunos casos con la comunicación hacia otros públicos, pues inversores, puede ser la responsabilidad social, en algunos casos el marketing corporativo, la marca, la comunicación interna puede estar o no estar. Es decir, si la plantilla la pone alguien que visualiza la profesión con una mente, digamos, académica, cartesiana, probablemente es una profesión que todos los días en nuestro quehacer desborda esa cajita en la que nos quieren meter, porque resolvemos muchas veces problemas que no son de nadie. Y si uno piensa, y uno de los ámbitos donde yo he trabajado toda mi profesión muchísimo, como es la gestión de crisis, cuando uno piensa en la crisis y uno mira de repente alrededor de una mesa de cualquier comité de dirección, no sabes por qué de repente todo el mundo te mira a ti. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Es que la crisis es mía? Pues es que resulta que el único que va por la crisis normalmente como un torero a por el toro, pues es el de comunicación, porque entiende que la crisis hay que gestionarla. No va a pasar solo porque no la miremos. Entonces, hay otros sectores donde a lo mejor la mentalidad es, bueno, esto pasará, hay que aguantarlo, son los mercados, suben y bajan. Bueno, nosotros no, nosotros decimos, hay una crisis y la crisis te puede llevar por delante si no la gestionas. Entonces nosotros mentalmente estamos preparados para ver la crisis y como un reto, pero también como una oportunidad. Eso en las compañías es un momento clave en el cual de repente todo el mundo te das cuenta que te mira a ti y nadie te ha asignado que la crisis sea cosa tuya, pero de pronto eres el único que quiere gestionar las crisis. Bueno, no tenemos tiempo. Bueno, sí, Julen, una última cuestión telegráfica porque, bueno, lamentablemente me quedaría aquí hablando mucho más. Puede dar para hablar bastante, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a ver. Oye, a lo mejor les empezamos a que vengan otra vez porque me ha parecido tan interesante. Venga, dispara. Bueno, el tema de como cualquier gestor, hablabas de más DIR que COM, ¿cómo se mide la gestión de la comunicación al final? Porque entiendo que es la forma de reivindicarse dentro de todo ese panorama. Y entiendo que es bastante difícil, es una cuestión de intangibles. Es que, de hecho, la gestión de los intangibles es uno de esos grandes temas de gestión empresarial que han surgido en los últimos años. Y hay mucha, como decía Paco, hay muchísima doctrina al respecto. Lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar y hacerlo, y luego defenderlo. Pero hay maneras de medir, hay neurociencia, hay marketing, hay medida digital, hay medida de cambios de demoscopia, de opinión pública, tráfico digital, ventas. Todos esos son elementos que tenemos que meter en la ecuación. Francisco, última reflexión, por favor. Bueno, yo creo que más que reflexión lo que me ha... Bueno, o al respecto de la pregunta. Lo que consideres, vamos. Sí, de la pregunta... repítelo, disculpa, Julen, que se me da un poco el... No, el tema de cómo se mide la gestión de un bien, sí, ¿no? Sí, disculpa, sí. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Miguel. Yo creo que es una actividad la nuestra que es muy, muy, muy difícil de medir con resultados aritméticos. Yo creo que hay mucho de impresión, hay mucho de sensación, pero desde luego no podemos renunciar los profesionales a encontrar unos sistemas de medición que sean satisfactorios. Sí. Pues ya lo saben, reputación, crisis, canales de comunicación, el lenguaje, ese Pepito Grillo, agallas, hay que enfrentarse a un toro. Agallas es la que más ha quedado, yo creo. Sí, agallas, oye, y al toro, que también lo ha dicho, que hay que enfrentarlo y cogerlo muchas veces por los cuernos. Miguel López Quesada y Francisco Polo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Ha sido un auténtico placer y yo creo que ha sido, Julen, una charla que no entrevista muy útil y didáctica sobre todo. Bueno, yo creo que como todo lo que organizamos, que son oportunidades para aprender muchísimo y verdaderas lecciones, y de gente que además, como nuestros invitados de hoy, que sabe muchísimo y que tiene una trayectoria pues acreditadísima, con lo cual es una buena lección. Pues muchísimas gracias a los tres y muy buenas tardes. Gracias.
día eres tú la que dice... Que no está, que lo he buscado por todas partes. Y al siguiente... Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia. El consultorio de DIR Confidencial. Iniciamos ya nuestro consultorio semanal. Saludamos a Ana Cristeto, directora de Giro Consultants. Ana, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, Ana, cuéntanos, ¿qué necesidades comunicativas demandan las empresas en el contexto, digamos, de hoy, el actual? Bueno, creo que, ahora más que nunca, de consultoras como la nuestra, las empresas demandan que seas un partner que les ayude a gestionar con agilidad y solvencia la incertidumbre que hoy vivimos, que yo creo que todos consideremos que la incertidumbre es la gran palabra de este año 20 y que, a mi pesar, pues ha venido para quedarse. Entonces, ahora veo como un puntal que como consultores para estas empresas, pues no sé, sepamos, por ejemplo, anticiparnos a posibles escenarios y ser proactivos ante demandas comunicativas que necesiten, ¿no? Es como, por ejemplo, ir un paso más allá y sobre todo pues en momentos de crisis y de grandes dudas. Y se trata, yo creo, en definitiva, de darles valor añadido y sobre todo darles elementos para que decidan cuál es la mejor estrategia a seguir en cada momento, porque insisto que además estamos en un entorno muy cambiante y hay que estar preparados. Yo no sé, cito como ejemplo, no sé, aconsejarles antes de que sucedan cosas o asesorándoles y ser sus ojos y medir bien cada paso. Además, y añado una cosa más, los consumidores y los clientes de la audiencia cada vez más son más críticos y exigentes y hay que dar una respuesta a eso y las empresas lo saben y si no quieren perder credibilidad, confianza y reputación, pues yo creo que la comunicación tiene un rol estratégico que creo que es fundamental. Pues Ana Cristeto, muchísimas gracias. Ante la incertidumbre, anticipación, ser proactivos y estratégicas. Gracias y muy buenas. Gracias. Señores, que no hay tiempo para más. Qué gran programa, como hemos aprendido de la comunicación B2B, de la comunicación en general. Ojo la semana que viene, también programazo, no se da adelanto, para dejar un poco esto en la expectativa. Gracias y hasta la semana que viene.